Y así nos redimió de idolatrar al mundo, como en otro tiempo liberó a los israelitas de Egipto y nos sacó de la esclavitud diabólica, como en otro tiempo a Israel de la mano del faraón. Se vio arrastrado como un cordero y degollado como una oveja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos meditando los misterios dolorosos de nuestro Señor, la pasión, contemplando, viéndole, poniéndonos en primera fila, escuchando todo lo que sucede, mirando, oyendo, tocando, metiéndonos en primer lugar. Y hoy seguimos con el misterio, el cuarto misterio, la subida al Calvario. Pero antes voy a hacer una pequeña reflexión acerca del último misterio que vimos el otro día, que fue la flagelación de nuestro Señor. Jesucristo se somete a la flagelación y a toda la pasión, no solo con un dolor, como ya hablamos, físico o moral del sufrimiento que supone cargar con este castigo físico, ¿no? Sino que en todo momento está cargando con nuestros pecados. Es lo que nunca debemos olvidar. Con todo el peso del pecado del mundo, con el pecado de Adán sobre él. Y tenemos también que imaginarnos cómo el demonio estaría también tentando a Jesús, ¿no? El demonio hasta el último momento quiso, cuando se desataron la fuerza a la hora de las tinieblas, en todo momento quiso poner impedimento a Jesucristo, a su obra redentora, ¿no? El demonio estaba muy despistado porque no sabía exactamente cómo actuar con Jesús, como quien dice, ¿no? Pero le odia a muerte, es un odio visceral, y todo lo que hace es para hacerle tropezar. Entonces, pues podemos imaginarnos cómo podía Jesús ser tentado en este momento de la flagelación, pues con cualquier imagen de qué ha servido esto, de qué sirve esto, si total los hombres no te van a hacer caso, total los hombres te van a ignorar, total los hombres van a seguir cayendo en pecado. Pues son tentaciones que debemos pensar que Jesucristo las vivió muy al vivo y de una manera muy sutil y muy cruel por parte del diablo. Y también podemos imaginarnos que en algún momento Jesucristo pues, puede llorar, ¿no? Si es que este sufrimiento interior se lo permitía, ¿no? ¿Y por qué llora Jesús? Por sí mismo, por lo que está sufriendo. Pues no, Jesucristo principalmente llora por nosotros, ¿no? Porque después de tanto tiempo, de 2000 años, pues estamos como la inmensa mayoría de la humanidad desconoce este misterio de la redención, y nosotros que lo vamos conociendo más en profundidad, pues como que vivimos muchas veces alejados de esta gran realidad, que es que hay una persona que se ha entregado por amor por nosotros, para dar su vida por nosotros, y como muchas veces estamos distraídos en nuestra propia vida, pues como si esto realmente nos diera absolutamente igual. Y esto es una causa de los motivos de Jesucristo, del llanto de Jesucristo, ¿no? De decir, bueno, ¿de qué ha servido mi redención si la mayor parte de los hombres me desconocen? Pero lógicamente sabemos que hay muchos hombres que a lo largo de la historia le han respondido, y también pues nosotros queremos ser de ellos, con todos nuestros pecados y flaquezas, como los discípulos. Y también podemos contemplar a Jesucristo atado, porque Jesucristo está a todas estas horas atado, y este estar atado, encadenado, pues es un símbolo también de, pues cómo también Jesucristo a veces en nuestra vida lo atamos nosotros mismos, ¿no? No le dejamos actuar como Él quisiera y se somete a nuestra voluntad. Y también es un símbolo de cómo en nuestra vida hay veces que realmente por enfermedad o por muchas circunstancias aparentemente no podemos hacer nada por Jesucristo ni nada por los demás. Y justamente pues es al contrario, ¿no? Lo que da la validez a nuestras obras, entre comillas, a nuestras acciones, no es lo que hacemos o la eficacia de lo que hacemos, sino poner nuestro rostro al lado del rostro de Cristo, ¿no? Nuestro corazón
al lado del corazón de Jesús para experimentar lo mismo que él, ¿no? Y para esto no hace falta moverse de casa ni hacer grandes apostolados, sino basta compadecer con Jesucristo, ¿no? Pedirle esta gracia de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. También las manos atadas simbolizan pues cómo Jesucristo ha permitido vivir en su vida la pérdida de la libertad, ¿no? Esta libertad que nosotros usamos tantas veces mal, porque pues por el efecto de la tendencia al pecado y por los pecados que cometemos, pues es una libertad de la cual abusamos o idolatramos, ¿no? El famoso ídolo de la libertad de nuestras sociedades, ¿no? ¿Cuál es el primer valor? La libertad. Pero la libertad, si no está bien utilizada, es mortal, se convierte en una esclavitud, ¿no? Pues Jesucristo ha querido atarse las manos para darnos a entender que la libertad no es un bien absoluto en sí mismo, sino que Él es el bien absoluto, ¿no? Y una libertad mal usada se convierte en una esclavitud tantísimas veces, ¿no? Al fin y al cabo, existe una intimidad con Jesucristo que solo se consigue compadeciendo con Él en sus horas de ignominia, pero ya no solo meditando, contemplando, sino cuando nosotros estamos sufriendo, cargando con los pecados de otros, nuestros propios pecados o una enfermedad, una impotencia, algo que nos supera, pues es el momento de compadecer con Cristo, ¿no? Y que se nos pide pues entrar en esta intimidad de Jesucristo. Y realmente aquí pues es cuando nuestro corazón empieza a hacerse semejante al suyo. Entrando ya en el misterio de la subida al Calvario, pues nos vamos a centrar pues un poquito en algunos momentos, ¿no? Y vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Vamos a pedir al Espíritu Santo pues que también me ilumine a mí y me dé palabras pues que nos puedan ayudar a todos a entrar en este misterio, a entrar en los sentimientos de Cristo Jesús, que es lo que nos interesa, no tanto hacer una investigación científica, sino tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, ¿no? Y que el Espíritu Santo, pues ahora que vamos a celebrar Pentecostés, pues nos conceda esta gracia de entrar en la pasión de Jesucristo. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel y lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándolas a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Vemos aquí resumido pues todo el Vía Crucis que celebramos, que se reza tradicionalmente, ¿no? Que rezamos los católicos, pues se resume en 4 líneas. Simón de Cirene, le quitan las ropas, le dan a beber vino con hiel, le crucifican y ya está, ¿no? Es la subida al Calvario. Vamos a detenernos un poco en estos momentos. Primero, podemos detenernos en el momento en que Jesús cae bajo el peso de la cruz. Jesucristo cuando cae se ha sometido plenamente a nuestros pecados, ¿no? Y está cayendo con el peso de mis pecados. No cae pues con el peso de la cruz, sí, cae con 100 kilos, no sé cuánto podía pesar la cruz, ¿no? Pero cae con el peso de mis pecados, ¿no? Esto es lo que le hace caer. Y nos mira, ¿no? Nos mira y nos mendiga que aceptemos, como le dijo a Pedro, que aceptemos su redención, que aceptemos su salvación. Y también en este hombre caído, Jesucristo, está pues la humanidad caída, ¿no? Cuando caemos en el pecado, cuando caemos en perder la semejanza de Dios que somos, nosotros estamos hechos en imagen y semejanza de Dios, pues Jesucristo ha querido tomar también esta forma nuestra del pecado, de decir, cuando vosotros caéis en el pecado, en cualquier tipo de pecado, en definitiva estáis por tierra, ¿no? Estamos caídos, ¿no? Necesitamos que alguien nos levante. Pues esta es nuestra imagen, cuando nosotros perdemos la dignidad de hijos, ¿no?
Y es más que una caída. Es cuando San Pablo nos dice que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Jesucristo, cuando cae, cuando permite a sí mismo en su divinidad caer, ¿no? Pues lo que está haciendo es, se somete a una humillación voluntaria para liberarnos de nuestro propio orgullo, ¿no? Cuando estamos caídos, revolcados por tierra, y muchas veces sencillamente no nos levantamos pues, por orgullo, ¿no? Porque pensamos que nadie nos vea caídos, que todo el mundo lo ve. Pues Jesucristo ha asumido este caerse voluntariamente, esta humillación voluntaria, pues para que nosotros obtengamos esta gracia, esta fortaleza de decir, bueno, pues yo me he caído, yo he hecho esto mal, yo te he abandonado, Jesús, fíjate cómo estoy en el suelo, tirado por tierra, pues me voy a levantar, ¿no? Con tu fuerza, con tu gracia, tú me vas a levantar y vamos a seguir adelante. Se encuentran, es el momento que en el peso de la cruz, pues aparece Simón de Cirene, ¿no? Pues los soldados le obligan y nos dice el Evangelio que encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar la cruz. Pues aquí también estamos nosotros reflejados, ¿no? De varias maneras. ¿Cuántas veces pasamos por la vida, pues como el sacerdote y el fariseo, pues que no ayudaron al samaritano, al cual pues le dieron una paliza y lo dejaron pues por el camino, ¿no? El camino hacia Jerusalén, o hacia Jericó, perdón. Y pasamos, ¿no? Pasamos de largo del sufrimiento, pues miramos al lado, nos parece demasiado desagradable o pensamos que no podemos hacer nada, nos da vergüenza, huimos realmente de las situaciones complicadas, cambiamos de tema, nos ponemos a pensar en otra cosa, ¿no? Y realmente, pues al fin y al cabo, eso se acaba convirtiendo en un pecado de omisión, ¿no? De falta de caridad, porque no estamos ayudando al prójimo, que es lo que nos dice Jesús. En esto se resumen la ley y los profetas, en amar al prójimo, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Pues todo lo que uno quisiera que le hagan a uno mismo, pues hazlo tú a los demás. Y aquí se resumen la ley y los profetas. Y eso, pues, podemos vernos en algunas ocasiones en nuestra vida que realmente pasamos de largo, ¿no? Y eso es un pecado de omisión, que se llama. Y podemos pues, pasar por aquí, ¿no? Pues Simón es forzado a llevar la cruz, no sale de él decir, pues le voy a ayudar de mi iniciativa, no, le fuerza. Y bueno, pues vemos cómo, gracias, aunque sea porque le fuerza, ¿no? Jesucristo se siente mucho más aliviado, puede seguir continuando por el camino, puede seguir cargando con nuestros pecados, porque hay alguien que le está ayudando. Pues aquí está también nuestra invitación a ayudar a Jesús a cargar con la cruz, ¿no? Es decir, a no pasar de largo y decir, bueno, pues Jesús, verdaderamente yo puedo hacer muy poco por mis hermanos, pero lo poco que yo pueda hacer, pues a mí me lo hicisteis, ¿no? A mí me lo hicisteis, que dice la Madre Teresa de Calcuta, la llamada que tuvo la Madre Teresa de Calcuta, el grano de arena que yo puedo poner, pues ese es el que yo voy a poner, ¿no? Y esa es la invitación que todos tenemos a colaborar en la obra de la redención. Y también aceptar, pues con paz profunda, los momentos en que nos vemos en la desolación total, en un problema gordo, en una situación en soledad y que nadie nos ayuda, o una situación interior de abatimiento, y vemos que es que nadie nos entiende, ¿no? Pues aprender a compadecer a Jesucristo como estaba él solo llevando la cruz y que nadie le entiende y que nadie le ayuda, ¿no? Pues decir, pues tenemos un cireneo, Jesucristo ya nos ha precedido y ya ha tomado esta iniciativa, con lo cual siempre que nos sintamos en esta situación de abatimiento, pues de cualquier circunstancia en el que nos sentimos solos, sabemos que Jesús ya al llevar la cruz el antes está llevando la propia nuestra, ¿no? Lo sabemos con absoluta certeza, con lo cual no estamos solos, aunque lo parezca
Pues porque no tenemos otro sostén humano, pues no lo sabemos, tenemos la absoluta certeza de que Jesucristo camina con nosotros, ¿no? Esto también nos lo enseña el Cireneo. Y bueno, pues nos dice el catecismo que, pues tomando al Cireneo por ejemplo, ¿no? Que nosotros estamos invitados a participar en el sacrificio de Cristo. Jesucristo ha realizado el único sacrificio, ¿no? El definitivo, el que nos ha salvado, el que nos ha redimido, se ha puesto en nuestro lugar. Eso significa la redención. Nos ha comprado con su sangre, no a precio de oro y plata, sino con su sangre, con su propia vida. Y se ha puesto en nuestro lugar, ¿no? En el lugar que nos correspondía en la muerte. Nos correspondía la muerte por el pecado, pues eso es lo que él ha asumido. Y sin embargo, él nos invita y nos implora, nos mira como un mendigo para que le ayudemos, para que le ayudemos en su obra de la redención. No porque tenga una necesidad absoluta, porque por ser Dios no lo necesitaría, sino porque lo ha decidido así, quiere hacernos colaboradores de su redención. El mismo que nos creó no nos salvará sin nosotros, dice San Agustín, ¿no? El mismo que te creó no te salvará sin ti. Pues lo mismo, el mismo que me creó, el mismo que me salvó no me va a salvar sin mí. Necesita mi libertad. Y lo mismo, el mismo que me creó y me salvó no va a salvar a los otros sin mí. No porque no tenga el poder, sino porque quiere que entremos todos en esta obra de la redención. Y esto es lo que hace María. María es lo que es la primera corredentora, la primera que ha asumido en su corazón labor de corredención desde el mismo instante de la encarnación y mucho antes, por ser la llena de gracia, ¿no? Desde el mismo instante de la concepción de María, si podríamos decirlo así, entre comillas, aunque ella no tenía conciencia porque no había nacido, pero por el hecho de ser la llena de gracia ha sido preparada, predispuesta por Dios para ser la corredentora. Y desde el primer momento de su conciencia debemos pensar que María, por ser la llena de gracia, llena de todos los dones y carismas del Espíritu Santo, ya lo dijimos en los primeros misterios, pues ella deseaba antes que nadie la redención y la salvación de su pueblo Israel, ¿no? Y es la primera colaboradora en la obra de Cristo, ¿no? Y nos dice el catecismo que porque en la persona divina encarnada, en Jesucristo, se ha unido todo hombre, porque al asumir su divinidad y al ser Dios, pues estamos, digamos, todos recogidos en su persona divina, pues nos ofrece a todos la posibilidad de asociarnos a su misterio de Pascua, de asociarnos a su cruz, su muerte, pero no solo a su muerte, sino también a su resurrección. Como nos dice, ¿no? Cargar con la cruz para pasar a la resurrección. Es la gran invitación que nos hace Jesucristo, ¿no? A ser los cirineos. Muchas veces nos toca llevar cosas, sufrimientos, y no entendemos y pasan muchos años y decimos, ¿pero por qué me tiene que pasar esto a mí? Bueno, pues nos pasa porque sencillamente Jesucristo quiere que colaboremos en su obra de la redención, ¿no? Y el día que comprendemos esto, decir, claro, es que Jesucristo está permitiendo esto en mi vida, no porque no me quiere o no porque, sí, no porque no me quiere, sino antes bien al contrario, por predilección a mí, permite un sufrimiento para ayudarle, por amistad a mí, para que yo le ayude a salvar almas. ¿Veis cómo se da la vuelta a la tortilla? Pensamos que Jesús no nos quiere, que Dios no nos quiere, porque permite un gran sufrimiento en nuestra vida. Y es justo al revés. Es la predilección que nos tiene porque permite el sufrimiento en nuestra vida. ¿Para qué? Para asociarnos a su obra redentora, para que padeciendo con Él, resucitemos con Él. Y pues luego pues nos encontramos con el famoso, esto no viene en el Evangelio, pero es todo creíble, ¿no? Se encuentra con su madre, porque su madre, como acabamos de decir, está siempre con él y hace todo lo posible por encontrarse con él. Sabemos que su madre le siguió a Jesucristo en su vida pública, ¿no? Con otras mujeres, físicamente. Pues también su madre está en su camino de la cruz, pues intentando estar lo más cerca físicamente posible de Jesús, ¿no? Y hay un momento en que esta tradición que tenemos, pues que se cruzan las miradas. Y
y aquí estamos en un misterio, ¿no? Y es algo muy precioso, porque estas dos miradas, o sea, entrar en estas dos miradas, o sea, si alguna vez hemos sentido cómo Jesús nos mira o cómo María nos mira, o sea, con qué cariño, con qué amistad, con qué no sé, con qué cariño, ¿no? Que es que nadie nos mira como ellos, de verdad. Nadie tiene una mirada tan compasiva, tan misericordiosa. Es que nadie. Pues, ¿cómo será la mirada entre ellos, no? El sufrimiento de los dos y que encima sufren el uno por el otro, ¿no? Pero al mismo tiempo es un gran alivio para Jesucristo, ¿no? Es, digamos, el único alivio que tiene Jesús, porque el mayor alivio, Simón le ayuda, Simón de Cirene le ayuda, pero quien le da alivio, el que le da fuerza y coraje a estas tentaciones diabólicas que puede tener Jesucristo de decir no, no tiene sentido, la mirada de María, sí que tiene sentido, hijo mío, tiene todo el sentido porque tú estás dando la vida por amor a los hombres y ya con eso basta, aunque nunca nadie jamás te respondiera. Ese es el sentido de la vida, dar la vida. El sentido de nuestra vida es dar la vida por amor y que si no, nuestra vida no tiene ningún sentido. Pues es la mirada de María, ¿no? Es que estamos dando los dos la vida por nuestra vida, por la vida de los hombres, por la vida de la humanidad. Entonces tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Y son los dos gran solos que están en el mundo, ¿no? Se consuelan a sí mismos, pero están verdaderamente solos, porque ¿quién puede alcanzar el dolor de María? ¿Quién puede alcanzar el dolor de Jesucristo? Pues es algo inconmensurable, ¿no? El dolor de corazón. También nos encontramos con esta tradición que es la Verónica, ¿no? La mujer que dice que era la hemorroísa, ¿no? Si no recuerdo mal, pues que ve a Jesús tirado, pues una segunda caída o una tercera y le pone un velo, ¿no? Para que pueda cubrir su rostro, quitarse el sudor, en fin, es un acto de caridad, es una obra de caridad y esto es muy bonito porque pues nos enseña también muchas cosas. Verónica, esta mujer, consuela muchísimo a Jesucristo, le consuela muchísimo. Con una pequeña cosa podemos consolar mucho a Jesús, ¿no? Primero porque vence el miedo, porque nuestro natural es en estas situaciones complicadas, es decir, no te metas porque va a haber problemas, ¿no? Eso es nuestro natural y cuántas veces podemos actuar en la vida de esa manera, decir, no te metas en este asunto porque te va a ir peor a ti, te va a salpicar. Pues esta mujer vence este miedo y es una mujer, que podía ser un hombre, pues no, es una mujer. Es un detalle muy bonito también. Y se lanza, ¿no? Solo por darle un pequeño alivio a Jesús, que es casi nada, ¿no? Pero este gesto, pero es un alivio que vale por un infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque alivia el corazón de Jesús. Porque el principal dolor de Jesús está en su corazón, no debemos olvidarlo, ¿no? El martirio físico es como la muestra exterior para nosotros por nuestra dureza de corazón, pero es que el dolor de Jesucristo está en su corazón. Es como el de María. María no sufre ningún rasguño, pero en su interior está muriendo de dolor, ¿no? No solo no por su hijo como madre, sino porque está entregando a su hijo al Padre por nuestra redención. Ese es el dolor de María. Pues lo mismo, un pequeño gesto de alivio que no quita el dolor físico, pero interiormente es un grandísimo consuelo para Jesús. Y nosotros estamos llamados a reparar, a consolar a Jesús de esta manera, ¿no? Es decir, pues no podemos quitar el hambre del mundo y no podemos hacer que la gente que blasfeme de Jesús deje de blasfemar y no podemos hacer que las leyes en el mundo que van en contra de Jesucristo o que hacen daño a las personas, que maleducan a los críos, etcétera, etcétera, pues no podemos hacer gran cosa, porque eso ya está decidido y la política del mundo es así, etcétera, ¿no? Pero sí que podemos consolar a Jesús con pequeñas cosas. Y con esto basta. Jesús no pide más que lo poco que podemos, ¿no? Con esto ya le hacemos un grandísimo alegría. Nos dice el Evangelio
que también, bueno, pues sigo, ¿no? Conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera. Hay una tradición muy, muy antigua, no he conseguido encontrar exactamente de dónde viene, pero que creo que ya viene de los judíos, que en el preciso lugar donde a Jesucristo le crucifican, que se llama la calavera del cráneo, pues la tradición antigua es que era el lugar donde Adán, el primer hombre, estaba ahí su cadáver, aguardando la resurrección de los muertos, ¿no? Y qué preciosidad, ¿no? Este contraste entre el nuevo hombre, que es Jesucristo, que está dando la vida por el hombre viejo, que es Adán, que murió por sus pecados, por el pecado, el primer pecado, porque por este primer pecado entró la muerte en el mundo, y en el mismo lugar donde la tradición decía que estaba el cuerpo de Adán, los huesos, la calavera de Adán, pues ahí se planta la cruz de Jesucristo, que es una cruz salvadora, redentora, y que va a llevar a Adán al cielo, ¿no? Al primer hombre al cielo, ¿no? Pues qué preciosidad es esta imagen. También nos dice el Evangelio que le ofrecían vino con mirra, pero que él no lo aceptó. O le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él no lo probó, no quiso beberlo. Jesucristo no quiere reducir en nada su dolor, o lo que es lo mismo. Jesucristo no quiere reducir en nada su amor. Jesucristo ha identificado el dolor con el amor. Nosotros cuando sufrimos no encontramos sentido, ¿no? Pero si lo ponemos en la cruz de Cristo, o sea, en el amor de Cristo, es que tiene todo el sentido, ¿no? Jesucristo pudo haber dicho, sí, dadme vino con mirra, dadme un analgésico, dadme... Bueno, pues esto que le hubiera restado sufrimiento físico, pues no, lo rechaza. ¿Por qué? Porque quiere amarnos hasta el extremo, ¿no? Lo que decíamos, me preguntaban el otro día que por qué tuvo que sufrir tanto. Bueno, porque Él quiso amarnos hasta el extremo, para que comprendiéramos de una vez hasta qué punto Dios nos ama visiblemente, para que no tuviéramos ninguna duda, para que nadie pudiera decir, no, es que yo he sufrido más que tú. No, mentira. Tú ni nadie jamás en el mundo, ni nunca jamás, tienen esa capacidad de dolor como injustamente sufrieron Jesús y María. Injustamente, lo asumieron para sí, pero fue una injusticia, porque fue rechazar a Dios, ¿no? El pecado, la injusticia del pecado. Pues Jesucristo no quiso reducir en nada su dolor. Jesucristo no quiso reducir en nada su amor por nosotros. Después lo desnudaron, le quitaron sus ropas antes de crucificarlo, ¿no? Y luego repartieron su ropa echando la suerte y se sentaron a custodiarlo. Desnudar a alguien en público es el máximo de la humillación, porque vemos algunas fotos que aparecen de los campos de concentración nazis y vemos estos, o no solo, en otras guerras y aparecen la gente desnuda y es como humillar a una persona hasta el fondo, quitarle toda la ropa, ¿no? Pues porque ya no es nada, se convierte en menos que en un animal, se convierte en alguien sin dignidad. La ropa no solo nos protege del frío, sino que nos da a entender que somos alguien dignos, nos protege de las miradas indiscretas, nos cubre, nos da una protección, lo que se llama el pudor, ¿no? Ahora, con las modas estas que quitan el pudor, al fin y al cabo lo que hacen es despersonalizar a la gente, porque quitan su intimidad. Al final un desnudo es quitar la intimidad de la persona, ¿no? Quitar lo que es propio, lo que es auténtico de esa persona, que es único, personal, intransferible, pues eso es lo que significa despojarle de las vestiduras, ¿no? Entonces, hasta ese punto Jesucristo quiso ser humillado. Les ponen a la vergüenza. Cualquiera le puede lanzar una insolencia, un insulto, ¿no? Y tenemos que ponernos siempre en el lugar del corazón de Jesús. El alma del corazón de Jesús es noble, nobilísima, es exquisita, tiene una sensibilidad exquisita que nosotros no alcanzamos, ¿no? Tiene un sentimiento, pues, del honor, ¿no? Del pudor. Y, pues, podemos imaginar, ¿no? Cómo se somete a esta humillación, pues, también para humillarse, se humilla a sí mismo para rescatarnos a nosotros de cómo nos sometemos
voluntariamente a humillaciones pues de este tipo, ¿no? Y que al fin y al cabo nos degradan porque nos rebajan de nuestro nivel, ¿no? Y él pues se somete a esta humillación, ¿para qué? Para rescatarnos de esta despersonalización del ser humano, ¿no? Que supone despojar a una persona de las vestiduras, ¿no? Y nos recuerda también la expulsión del paraíso. Los hombres en el paraíso, la vestidura, es verdad, la vestimenta entró en el mundo por el pecado también. Porque Adán y Eva en el paraíso no necesitaban esconderse el uno del otro ni de Dios, ¿no? Pues un hombre desnudo ya es un hombre que se avergüenza, ¿no? Un hombre que está expuesto. Entonces, Jesucristo asume la situación de un hombre caído, del hombre caído, ¿no? De Adán y Eva, pues caídos del paraíso, que necesitan vestirse, ¿no? Pues Jesucristo, despojado de sus vestiduras, asume nuestra condición de hombre caídos. Que hemos perdido la primera vestidura, ¿no? La vestidura de la semejanza de Dios, ser hechos a imagen y semejanza de Dios. De manera que el Señor, en todo este camino de Calvario, experimenta todas las fases y grados de perdición a que podemos llegar los hombres, ¿no? De pérdida de la dignidad, pues caído en el suelo, despojado de vestiduras, maltratado de todo tipo, insultado, etcétera, etcétera, es el máximo de la indignidad. Vamos a repasar ahora un poco lo que nos dice el catecismo acerca de la muerte en cruz, ¿no? De la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que aunque hemos repetido a lo largo de esas catequesis, pues muchas veces las ideas, pero no viene bien repasarlo tal y como lo dice en el catecismo, ¿no? Los puntos 599 y 618, pues vamos a repasarlo un poco por encima. Y nos dice el catecismo que Jesús fue entregado según el preciso designio de Dios. Nada en Jesucristo es al azar, nada es por casualidad. Y además, esta muerte redentora a la que Jesucristo se somete es, digamos, su hora, es su misión en su tierra, ¿no? No es como, por ejemplo, un profeta que al final de su vida igual sufre el martirio como nosotros, ¿no? Sino es que la misión de Jesucristo es redimirnos, rescatarnos, pero de esta manera. Lo ha elegido voluntariamente. Y esto no sucede por azar. Jesucristo lo dice de muchas maneras. Dice que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, Hechos de los Apóstoles. Pero esto no anula la libertad del hombre. Esto no quiere decir que no tuviera culpa Pilatos, no tuviera culpa Caifás. No, muy al contrario. Tiene mucha culpa y nosotros también. Pero Jesucristo, sometiéndose a estas penas, a este maltrato, nos pone delante de la posibilidad de nuestra conversión. De hecho, a Pilato se le da la posibilidad de convertirse y tuvo años, ¿no? Antes de su muerte para convertirse, antes de su juicio, ¿no? Y lo mismo Anás, Caifás, etcétera, ¿no? Y lo mismo, pues, todos nosotros. Pero Jesucristo ha permitido, sin anular la libertad, sin anular nuestra libertad, ha permitido la ceguera de todos los hombres que le hemos ido conduciendo al patíbulo, lo permite. De tal suerte que ellos, dicen, Herodes y Poncio Pilato, han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado, dicen los Hechos de los Apóstoles. O sea, nada, absolutamente nada, es azar, ni casualidad. Muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Es decir, según las Escrituras, se cumple en especial, ya lo hemos dicho varias veces, la profecía del siervo doliente, Isaías 53. Y es lo que Jesucristo resucitado le explica a los apóstoles y a los dos discípulos de Emaús. Dice, ¿no tenía todo esto que suceder? Es decir, que tenía que morir para luego ser resucitado según las Escrituras, según estaba ya predicho. Es un misterio de redención universal, es decir, de rescate, de volver a comprar, que libera a los hombres de nuestra esclavitud del pecado. Le dice que Dios le hizo pecado por nosotros, dice la segunda carta a los Corintios.
para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Dios nos ha rescatado no con oro caduco o plata, sino a precio de una sangre preciosa, nos dice San Pedro. Jesucristo no conoció la reprobación. Jesucristo no es un reprobado del Padre, como si él mismo hubiese pecado. No, eso es un error. Pero él nos asumió hasta el punto de poder decir por nosotros, en nuestro lugar, ¿por qué me has abandonado, Padre? Jesucristo nunca jamás fue abandonado del Padre, y lo veremos, si no nos da tiempo hoy el próximo día, cómo Jesucristo no fue abandonado del Padre en ningún momento. Pero asumió nuestra situación de nosotros, de nuestro abandono al Padre, con este grito que expresa, ¿no? Es decir, ¿por qué me has abandonado, no? Pues porque nos asume cargando nuestro pecado. Lo que significa la expresión, Dios le hizo pecado por nosotros. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Es su iniciativa. Nadie le ha forzado. Nosotros no le hemos forzado. Nosotros no le hemos obligado. Nuestros méritos no han hecho absolutamente nada para que Jesucristo diera un paso para redimirnos. Es por puro amor, por pura gracia. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, siendo todavía pecadores, Él nos amó primero y murió por nosotros. Romanos 5. Y es un amor sin excepción. No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. No hay nadie que quede fuera de la redención. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Concilio de Chieri del año 853. También nos dice el Catecismo que Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados, ¿no? Fue un acto de libertad de Jesucristo. Toda la vida de Jesucristo es una entrega al Padre, una oblación al Padre. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Carta a los Hebreos. Y en virtud de esta voluntad nosotros somos santificados, es decir, sacados del pecado. ¿Por qué? Gracias a la oblación de una vez hecha para siempre en el cuerpo de Jesucristo, porque Jesucristo se ofreció. ¿Cuándo? Cuando entró en este mundo, en su encarnación. O bien, cuando dice Jesús, el Padre me ama porque yo doy mi vida. Es algo que Jesucristo ha decidido. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Es decir, porque la pasión redentora de Jesucristo es la razón de ser de su encarnación. Jesucristo se ha encarnado para dar su vida por nosotros. Y dice Jesús, Padre, líbrame de esta hora. Y dice, pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, que se cumpla tu voluntad. El cáliz que me ha dado el Padre, yo no lo voy a beber, porque si he llegado a esta hora para esto. La razón de la encarnación de Jesucristo es esta hora, ¿no? Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, como nos dice San Juan Bautista, ¿no? Es el siervo doliente que se deja llevar al sacrificio, Isaías 53, como un cordero llevado al matadero, y es el Cordero Pascual que simboliza la resurrección, el paso de los israelitas por el Mar Rojo, de la muerte a la vida, ¿no? Jesucristo expresa en su misión toda su vida, que su vida es dar la vida en rescate por nosotros. Lo acepta libremente el amor redentor del Padre. Nos amó hasta el extremo y su humanidad se hizo el instrumento libre de su amor divino que quiere nuestra salvación. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente. Y por último, la muerte de Cristo es sacrificio único y definitivo, no hay otro. Es el sacrificio de la nueva alianza, la sangre derramada por muchos, o el sacrificio del Cordero, de nuevo el sacrificio pascual, que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. No hay otra redención. Jesús reemplaza nuestra obediencia con su obediencia. La desobediencia del primer hombre, de Adán, es reemplazada por la obediencia de Jesucristo. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos en justos. Por fin Jesucristo en la cruz consuma su sacrificio. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres.
y ofrecerse en sacrificio por nosotros. Tenía que ser la persona divina del Hijo, asumiendo la humanidad del hombre, que hiciera esta obra. Tenía que ser Dios quien arreglara este estropicio, y tenía que ser un hombre con su plena libertad que permitiera en sí mismo ofrecerse al Padre para nuestra redención, ¿no? Bien, pues vamos dejando ya aquí el cuarto misterio. Vamos ya a ir entrando en el quinto, ¿no? Porque tenemos mucha materia y entre hoy y el próximo día, pues vamos a meditar en la muerte de cruz de nuestro Señor. Vamos primero a centrarnos en los evangelistas, pero cada uno, digamos, por su lado, porque podíamos hacer lo que es poner como una sucesión de los hechos, ¿no? Primero dijo San Lucas, Padre, perdónalos, luego San Mateo, pues, ¿por qué me has abandonado? Y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo se ha cumplido, ella y a tu madre, y podemos hacer una mezcla de los cuatro evangelistas, pero he preferido no, primero ver evangelista por evangelista, porque cada cual tiene un toque especial, ¿no? Entonces, primero Lucas, luego Marcos y Mateo, que van juntos, y luego después San Juan, que sería el próximo día. Pues bien, San Lucas. San Lucas tiene 3 palabras, ¿no? El Evangelio de San Lucas nos narra en la cruz 3 palabras. Cuando ya Jesucristo es crucificado, primero nos dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, esa no es la primera palabra, perdón. Es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dimas le dice, pues llévame contigo al paraíso, y le dice, es verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo, en toda su pasión, en toda su vida, está en continua oración con el Padre. Es una pura oración hecha al Padre, ¿no? En continua comunicación con el Padre. Y efectivamente, también en la cruz Jesucristo ora. Y lo primero que dice Jesús es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a él, a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suertes. Pues aquí Jesucristo está cumpliendo su propia palabra. Él nos ha dicho que debemos perdonar. Nos ha dicho que es condición necesaria para que el Padre nos perdone, que nosotros perdonemos. Es una gracia que nos tiene que dar el perdón, pero nos ha mandado perdonar, porque sabemos que esa gracia la vamos a obtener cuando la pidamos del Padre, porque Él ha venido a reconciliar al mundo en sí mismo, ¿no? Entonces, lo que quiere es perdonar, y lo que quiere es que nosotros perdonemos. Y nos ha dado ejemplo, ¿no? Dice, Él nos decía, a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os odian. Y así seremos hijos del Altísimo, ¿no? Pues Jesucristo ha abierto el camino y nos ha dicho cómo perdonar. Y fijaos, aquí cuando tengamos cualquier problema, es que no puedo perdonar, es que no sé perdonar, pues Jesús nos está, más que enseñando, nos está dando la gracia. Es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y está excusando, nos está excusando de nuestros pecados. Es decir, ¿por qué? Porque no sabemos lo que hacemos. Y hay 2 maneras de no saber lo que hacemos. Los sacerdotes sí sabían lo que hacían y tenían la obligación de saberlo porque para eso conocían las Escrituras. Sin embargo, los excusa de ignorancia. Y luego hay otra ignorancia, como por ejemplo la de los romanos, que no conocen nada, absolutamente nada de las profecías ni de la religión judía, pues es una ignorancia, digamos, prácticamente invencible. Bueno, sin embargo, también hacen el mal. Pues Jesucristo, ¿cómo nos excusa muchas veces? Diciendo, es que no sabéis lo que hacéis, no sabéis lo que hacéis. Cuando caemos en el pecado, ¿no? Es decir, es que no calibramos el mal que nos hacemos, el mal que hacemos a Jesucristo, el mal que hacemos a los demás, ¿no? Esto es lo que Jesucristo hace, excusarnos. Y fijaos, aquí vemos a Dimas, el buen ladrón, que rapidez. Le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿no? ¿Qué ha visto Dimas en Jesús? En la bondad de Jesús, en las palabras de Jesús, en los gestos de Jesús, que en un instante
cae en la cuenta y dice, a mí este hombre me puede salvar. Y le pide que le lleve ni más ni menos que a su reino, lo que es la confianza, ¿no? La confianza hasta la audacia que Jesús le encanta que tengamos en él, ¿no? O sea, es que a Jesús no le dice, espérate que irás, tú irás al cielo dentro de 10 años cuando vayas al purgatorio porque has hecho mucho mal. No, no. Es que dice, hoy mismo. Es la audacia, ¿no? La confianza hasta la audacia que nos dice Teresa del Niño Jesús. Confiar en la misericordia de Jesucristo hasta la audacia. Es decir, llévame al paraíso, pues hoy vas a ir. Jesucristo tiene la capacidad de santificar a un hombre en un instante. No de llevarlo al purgatorio, desde el infierno al purgatorio. O sea, no de arrepentirse para ir al purgatorio, sino de santificarlo y llevarlo al cielo directamente. Esto es lo que nos está diciendo Dimas. Esto es muy impresionante, ¿eh? Esto es la misericordia, ¿no? Que muchas veces medimos la misericordia de Jesús como una cosa muy pequeña. Y es que aquí dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo está siempre en comunión con el Padre, como decíamos, y Él es plenamente consciente de que está abriendo el paraíso al hombre. O sea, Él, crucificado en la cruz, es plenamente consciente que en este momento está abriendo el camino que estaba vedado por el serafín, el camino del paraíso, el camino del árbol de la vida, pues lo está abriendo el crucificado, ¿no? Y por eso tiene esta capacidad de decirle, hoy estarás conmigo, ¿no? Y fijaos qué inteligente Dimas, o sea, qué perspicaz. Porque ni siquiera Dimas ha tenido tiempo de decirle, perdóname Jesús. Se sobreentiende que le pide perdón, que está arrepentido de su vida pasada, ¿no? Pero no le dice, perdóname Jesús, sino que le dice, acuérdate de mí, como haz lo que quieras, como si tengo que estar en el purgatorio 100.000 años, pero acuérdate de mí, ¿no? Es el arrepentimiento súbito de decir, acuérdate de mí, Jesús, o sea, lo que tú quieras. Y la bondad de Jesús, que en un instante le concede el cielo, el paraíso, ¿no? Y fijaos qué preciosidad también, cómo es el corazón de Jesús, porque esto le consoló mucho a Jesús. Que alguien fuera capaz de percibir, la única persona que percibió en este momento, después de la Virgen, es Dimas. Es que todos sus apóstoles se habían ido, estaban ya lejos, o estaban al pie de la cruz con María, ¿no? Pero otros estaban lejos, alejados ya. Y ninguno, todos se habían ido por miedo, y el único que le consuela, con grandísimo consuelo, fue Dimas, porque Dimas ha comprendido la misericordia de Jesús. O sea, Dimas ha comprendido el corazón misericordioso, ¿no? Como Jesús lo que quiere es llevarnos en sus hombros como ovejas perdidas al Padre. No ha venido para perdernos, ha venido para salvarnos, ¿no? Y cómo eso le consuela infinitamente, es un grandísimo consuelo, Dimas. ¿Y cómo podemos consolar a Jesús de esta manera, o sea, tan sencilla, es decir, admitiendo que Él nos puede ayudar? Jesús, ayúdame. Pues ya es que le estamos consolando, porque es que Él no quiere otra cosa más que ayudarnos. Es decir, Jesús, acuérdate de mí. Pues claro que me acuerdo de ti. O sea, solo esa palabra le está suponiendo una grandísima alegría a Jesucristo, ¿no? Jesucristo que, como hemos dicho, estaba asediado por el demonio, con estas ideas de ¿para qué sirve todo esto? Pues esto a Jesús le supone un consuelo enorme, ¿no? Como la Verónica, un pequeño detalle. Acuérdate de mí, Jesús, acuérdate de mí, como tú quieras. No te pido que me lleves ya al cielo, como tú quieras. Y Jesucristo es tan agradecido que le dice, pues sí, hoy mismo vas a estar conmigo en el cielo. No hace falta que hagas más penitencia, más purificación. Ya estás, hoy conmigo en el cielo. Qué preciosidad. Pero sobre todo es consolador. Dimas estaría contentísimo, ¿no? Pero sobre todo es un consuelo para Jesús, ¿no? Pues que podemos consolar a Jesús. Y luego, pues, estas palabras, ¿no? De Jesús. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Era ya casi mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El velo del templo se rasgó.
Lucas nos dice que sucede, igual que Mateo, ¿no? Pues una serie de acontecimientos físicos en la naturaleza, un eclipse, se oscurecen, terremotos, se rasga el velo del templo, ¿no? Esto lo cuenta Lucas, rasgarse el velo del templo, no lo cuenta ningún otro evangelista. ¿Y qué significa este rasgarse el velo del templo? Porque esto tiene un significado, ¿eh? Esto es muy impresionante. Ya hemos hablado varias veces que Jesucristo es la nueva alianza en su sangre. Su sangre es la nueva alianza, ¿no? Hablábamos de la alianza antigua, del Sinaí, los 10 mandamientos, la sangre del Cordero, la sangre con la que se selló la alianza antigua. Pues Jesucristo es la nueva alianza, ¿no? Y una vez que ya tenemos la nueva alianza, que es Jesucristo, el templo físico de Jerusalén pierde sentido. Ha perdido todo su sentido. ¿Por qué? Porque tenemos al templo que es Jesucristo, el templo vivo, que es la carne de Jesucristo, ¿no? Que es el corazón de Cristo que se rasga, que se va a rasgar después con la lanzada, ¿no? Pues este rasgarse el velo del templo, el Sancta Sanctorum, donde estaba la ley escondida, el Arca de la Alianza, bueno, se había perdido, en aquel momento ya no estaba el Arca de la Alianza, pero era el lugar más sagrado, el santo de los santos, el secreto de Dios, ¿no? Pues el rasgarse significa que se ha revelado para siempre, ya se ha abierto el camino del paraíso. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor, o sea, ya se ha abierto el camino del paraíso, ya tenemos la redención hecha, ¿no? Este es lo que significa el rasgarse el velo del templo. Y significa un acontecimiento cósmico, o sea, no es algo que solo afecta a Jerusalén hace 2000 años, afecta a todo el universo con sus estrellas, sus planetas, toda la redención, toda la creación aguarda con gemidos de parto la redención de los hijos de Dios, ¿no? Pues aquí está esta ruptura de rasgarse el velo del templo, es un acontecimiento cósmico y litúrgico, nos dice Benedicto XVI, es decir, es una obra de Dios y marca el comienzo de un nuevo culto, que es un culto en espíritu y en verdad, como le dice Jesús a la samaritana, en un templo ya no construido por mano de hombres, como dice la carta a los Hebreos, pues que es el cuerpo mismo de Jesucristo, muerto y resucitado, que reúne en sí mismo a los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre, la Eucaristía. ¿Os acordáis que cuando vimos el misterio de la Eucaristía decíamos, el sacrificio ya está cumplido, no queda más que la ceremonia exterior del mismo, ¿no? Porque el sacrificio del corazón de Cristo ya estaba ahí, en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Pues tenemos el nuevo cuerpo, la nueva sangre, la sangre de la alianza, y ya tenemos el nuevo templo donde se encuentran los secretos de Dios, ¿no? Que es el corazón de Cristo. No necesitamos ya un templo hecho por mano humana. La ley antigua ha pasado, ha llegado Jesucristo, que es la ley nueva. Esto es impresionante, ¿no? Esto es lo que significa romperse el velo del templo. Y Jesucristo habla de encomendarse al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fijaos que Jesucristo había dicho a los apóstoles, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres, a los pecadores. Eso es el cuerpo, ¿no? La vida humana de Jesucristo, pero el espíritu, el alma de Jesucristo, no queda en los hombres, está siempre en manos del Padre y la divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí claramente Jesucristo expresa su plena conciencia de que no ha sido abandonado del Padre, jamás. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? No tiene ninguna conciencia de abandono, sino de no haber sido abandonado, ¿no? Que el Padre le está escuchando. Es las palabras del Salmo 31, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y no son una simple cita de un salmo que queda bien, ¿no? Jesucristo está en la cruz y dice, voy a citar el Salmo 31. No estamos para hacer teatros. Jesucristo lo que dice lo está experimentando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Significa que Jesucristo está plenamente entregado al Padre en un acto de pleno abandono y en una calma profunda que nace en la confianza del Padre. Jesucristo se entregó en manos de los hombres, pero su espíritu está en manos del Padre. Esto nos enseña a nosotros en nuestra vida, ¿no? Por más duras que sean las pruebas, difíciles los problemas, pesado el sufrimiento,
tenemos la absoluta, plena, completa certeza de que estamos en las manos del Padre. Nunca, jamás caeremos fuera de las manos de Dios. Jesucristo nos lo ha enseñado aquí con estas palabras y nos ha abierto el camino. Son las manos que nos han creado, nos han rescatado, nos han redimido, han recogido la humanidad de Jesucristo y nos acompañan en el camino de la vida porque las guía un amor infinito y fiel. Estas son las manos del Padre. Y bueno, pues por la hora que es, no me da tiempo a terminar el tema de hoy, pero no pasa nada porque el siguiente día seguiremos viendo el quinto misterio, que es la muerte de Jesucristo en la cruz, y entonces terminaremos esto que estamos diciendo. Por último, pues acabo con unas palabras, estoy leyendo en estos misterios de dolor, que es una homilía de Melitón de Sardes que se lee en Semana Santa, ¿no? En el oficio de lecturas, y lo estoy leyendo por trocitos. Dice que este es aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se descompuso en la tierra. Es el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro. Y también, pues como dice Jesús a Santa Faustina, ¿no? Son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. Es decir, que ante todo y sobre todo tenemos que pedir esta gracia a Jesucristo, ¿no? No entrar en la pasión de Cristo, pues con la mera cabeza, sino entrar en los sentimientos de Cristo Jesús, ¿no? Porque es lo que Jesús quiere, ¿no? Contemplar su pasión con verdadero sentimiento. Una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangre. Bien, pues lo dejamos aquí. Si alguien tiene algo que comentar o que decir, pues aquí estoy.